Soy Andrew Mark, mi hermano Nathanael. Somos dos chicos sencillos que crecimos en Estados Unidos y somos carpinteros. Lo que en realidad nos puso en el mapa fue la silla. Fue la silla. Tenía el plan de usar tal vez cedro, que es clásico, y veo la caoba que me grita y me dice, ¿y qué hay acerca de mí? Tomé la caoba, empecé a trabajar. Por desgracia no había suficiente. Sí, así que es madera muy costosa. no fue práctico. Sí, Yo soy el que usa el martillo porque tiene el hombro mal. es una lesión. Practicaba lucha libre. Trabajamos bien juntos. Yo soy el cerebro. Andrew Mark. No puede hacer nada usando el hombro, pero esto sin él sería imposible. De verdad, desde el fondo de mi corazón, esto no sería la carpintería de Andrew Mark y Nathanael sin Nathanael. Es interesante que desde hace tiempo que hacemos esto y ya van 15 años, nunca he usado el martillo. ¿Es cierto? Jamás. No, jamás. Todo lo que hacemos es artesano o artesanal, artesiano. Nuestra atención al detalle es más alta que... El promedio. Mucha gente ha estado usando madera reciclada de graneros. Lo que no se ha hecho es usar los clavos reciclados. Es muy difícil sacarlos, Sí. ¿no? Pensamos que vale la pena por el producto final. Lo que destaca de la silla es que todo tiene armonía. Las patas, las cuatro están formadas para conectarse y crear un asiento. Y es como invitar a todos a venir y ser uno mismo. Recuerdo que dimos un paso atrás para mirarla. Nada se compara cuando ves meses de arduo trabajo y de verdad entendemos que esta silla comenzó a construirse hace 100 años Claro. cuando la madera comenzó a crecer. Reconocemos eso. Cuando compras una silla de Andrew Mark y Nathanael, estás comprando algo más que una silla. Sí, mucho más. Es seguridad que va de la mano con lo artesanal, que significa lo artístico, lo científico. Si quieres seguirnos en @AndrewMarkNathanielWoodworking en Instagram, no solo verás fotos de lo que hacemos, sino también del corazón. Somos dos chicos que hacen una diferencia en este mundo. Un clavo a la vez. Lo mejor que he creado. Escribí una canción. Fabriqué un banco plegable y no se tambalea ni nada. Tal vez una lámpara y la construí con tubos. Esta es muy nerd. Creo que lo mejor que he creado son hojas de cálculo en línea. Lo peor, Lo peor es... Bueno, soy pésima dibujando. hice un reloj que de verdad era horrible. Cuando tuve clases de carpintería en 8º grado y no quiero verlo nunca más. Quemé la pasta con salsa de queso. Horneé galletas cuando estaba en 3er grado y sabían muy feo, por cierto. Les añadí grasa cuando no debía hacerlo. Las llevé a la escuela y nadie me decía que sabían horrible. Entonces seguí ofreciéndoles en la venta. Fue terrible, nadie compró esas galletas. Suena feo. Eran horribles. Sí. Si el cristianismo tuviera un logo, coincidiríamos en que sería la cruz. En todo el mundo vemos cruces, en letreros, arquitectura, joyas, moda y tatuajes. La cruz se usaba en el siglo I para ejecutar a criminales, pero en la actualidad es el símbolo de Jesús. Generalmente, la gente famosa es recordada por las cosas grandiosas que hicieron durante su vida. Pero Jesús parece también ser recordado por su muerte. Sí, pero ¿por qué la muerte de Jesús en la cruz nos importa ahora?
Pablo dijo en el Nuevo Testamento sobre el Hijo de Dios, refiriéndose a Jesús, quien me amó y dio su vida por mí. Jesús murió porque te ama a ti. Esa es la razón de la cruz. Es el increíble amor de Dios por ti y por mí. Jesús murió por nosotros. ¿Qué significa esto? ¿Por qué tuvo que morir? ¿Cuál era el problema? Hay algo verdaderamente maravilloso en todo ser humano. Tú y yo fuimos creados por Dios. Significa que no eres un accidente. Y toda persona es hecha a la imagen de Dios, a la imagen del Creador. Los humanos tenemos un don extraordinario para el amor, la bondad y creatividad. Pero está el otro lado de la moneda. Las personas también somos capaces de hacer el mal. Solo tienes que ver las noticias un momento para ver la capacidad de la humanidad para el mal. Y no podemos decir, bueno, hay personas malas y hay personas buenas, porque es más complejo que eso. La Biblia usa una palabra para describir esta parte de la humanidad: pecado. La palabra pecado no es necesariamente algo que le guste a la gente. Frecuentemente es mal usada. Por ejemplo, para describir algo delicioso, chocolate y pastel. Make no mistake about your cake. It's simply delicious. Oigan, no creo que sea lo mejor eso de delicioso y pecaminoso. No es el mejor eslogan. No. Tiene una mala connotación. ¿Sí? Se me ocurre algo como, tu amor es fiel como un pastel. Eso. Me gusta. O el que habías dicho antes. Bam, bam, pastel y no pan, pastel de chocolate. El pecado en la Biblia no se describe de forma positiva. Se usa para describir lo malo en nuestra vida. No hablamos de errores accidentales como comer mucho chocolate o algo parecido. Estamos hablando de nuestra tendencia natural hacia el egoísmo, de una forma de actuar que va en contra de lo que es mejor en las relaciones que valoramos y de nuestro bienestar. Pablo escribió, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Significa que el pecado no es solo una cuestión para algunos. Es algo que está dentro de todos. Sé que he hecho cosas en mi vida de las que me arrepiento. He lastimado, incluso a los que amo. Sí, creo que si fuéramos honestos, todos hemos hecho cosas malas. Hemos pecado. Ninguno quiere ser llamado pecador. Si eres como yo, podrías pensar, sí, no soy perfecto. Sé que hago cosas malas, pero comparado con muchos, no soy tan malo. Sí, pero el problema con esa comparación es que el cristianismo no nos enseña eso del pecado. Dios no comparte nuestra clasificación, no nos compara entre sí para ver si somos pecadores. Comparados con la medida de Dios, estamos muy lejos. Somos pecadores, estamos en la misma posición. Somos personas necesitadas de perdón. Y si todos somos pecadores, ¿por qué importa? Si estamos en la misma situación, ¿cuál es el problema? El problema es que hay consecuencias por nuestro pecado. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de nuestro pecado? La primera es la contaminación. Igual que la contaminación del ambiente es un problema, Jesús dijo que es posible contaminar tu vida. El pecado contamina nuestro corazón, envenena nuestra relación con los demás y nuestra relación con Dios. La segunda, el pecado nos domina. Tiene una cualidad adictiva, puede destruir nuestras vidas. Jesús dijo, todo el que peca es esclavo del pecado. Por ejemplo, si te drogaras con heroína por un tiempo, te volverías adicto. Pero no sucede solo con las drogas. También es posible ser adicto a cosas como la envidia, la codicia y la arrogancia. El pecado tiene un castigo. Hay algo en nosotros que clama justicia cuando escuchamos las cosas terribles que sufre la gente. Cosas como el robo, la violencia, la esclavitud y el abuso. Queremos encontrar a los culpables para que sean castigados, porque creemos que debe haber una sanción para estas cosas. Pero no solo los pecados de otros merecen ser castigados, también los nuestros, de hecho. Y finalmente, la peor parte del pecado es el impacto que tiene en la relación con Dios. El pecado causa una ruptura, crea una brecha entre nosotros y Dios. Es un problema, porque fuimos creados para relacionarnos con las personas y con Dios. El pecado fractura esa relación. Tal vez has visto cómo una mentira destruye una amistad o cómo un engaño puede separar a una familia. De forma parecida, el pecado levanta un muro entre nosotros y Dios que no podemos derribar por sí solos. Romanos 6:23 describe el castigo del pecado como la muerte. Cuando nos desconectamos de Dios, nuestra fuente plena de vida, es una muerte espiritual. Está
en todos lados. Es algo inevitable. Algunas personas dirían que beber y fumar, yo no lo veo como pecado. Engañar a un ser querido o mentirle a tus seres queridos, creo que eso sí es un pecado. El terrorismo y la guerra. Eso para mí es una gran parte del pecado. La guerra y el maltrato contra mujeres y niños. Personalmente trato de no pensar en eso. La codicia, todos son codiciosos. Creo que la mayoría piensa en ellos mismos primero. Hay cosas que no se deberían hacer, como una violación o la esclavitud. La falta de respeto a los ancianos y los que golpean a las chicas, en particular chicos, es de las cosas que no me gustan. Cada vez que le pasan cosas malas a las personas buenas o personas inocentes. Hay maldad en el mundo porque hay maldad en nosotros. Y si pudiéramos comprender eso, sería perfecto. Ya no existiría el mal. La cruz nos muestra que Dios ama este mundo, que te ama a ti, y nos muestra que ha hecho algo con el problema del pecado. Él no ignoró el problema ni dijo, ¿sabes qué? No es tan malo, no te preocupes. No, Dios vino a la tierra en la persona de su Hijo Jesús para solucionarlo personalmente. La muerte de Jesús en la cruz es la solución de Dios para el problema del pecado. Uno de los amigos más cercanos de Jesús, Pedro, lo describió así. Dijo, Él mismo, refiriéndose a Jesús, en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados. Por sus heridas ustedes han sido sanados. En otras palabras, debido a las heridas de Jesús, podemos sanar. Él recibió las consecuencias de nuestro pecado, en sí mismo. Se ha descrito como la autosustitución de Dios. Dios mismo te sustituyó a ti. Jesús murió en tu lugar. El 31 de julio de 1941, sonaron las sirenas del bloque de celdas 14 en el campo de concentración de Auschwitz, porque un prisionero había escapado. Como castigo, los guardias eligieron al azar a 10 hombres para morir de hambre en aislamiento. El 9º hombre seleccionado era Francis Gajownichev, y cuando lo eligieron empezó a gritar, «¡Mi esposa, mis hijos! ¡No los volveré a ver!». En ese momento, otro hombre se levantó y se ofreció a morir en su lugar. Y para asombro de todos, su oferta fue aceptada. Era un sacerdote católico llamado Maximiliano Kolbe. Fue llevado con los otros 9 al búnker de inanición. Después de 15 días seguían con vida. Así que ese día, 14 de agosto de 1941, los mataron con la inyección letal. 41 años después, el 10 de octubre de 1982, la muerte de Maximiliano Kolbe fue puesta en su justa perspectiva en la plaza de San Pedro, Roma, frente a una multitud de 150,000 personas. El Papa Juan Pablo II describió la muerte de Maximiliano Kolbe de esta forma. Dijo, fue una victoria como la que ganó nuestro Señor Jesucristo. Ser ejecutado en una cruz era la cumbre del dolor. Pero el Nuevo Testamento no se centra tanto en el sufrimiento físico de Jesús, más bien se centra en su sufrimiento espiritual, al soportar el peso de nuestro pecado. Escuché esta explicación. Esta mano nos representa a ti y a mí, tu vida y mi vida. Y este libro representa lo que hemos hecho mal, el pecado que crea una barrera entre nosotros y Dios. Esta mano representa a Jesús. Jesús no hizo nada malo. Tuvo una vida libre de pecado, no hay barrera entre él y su Padre Celestial. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que profetizó la muerte de Jesús y dice, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Y continúa, pero el Señor hizo recaer sobre él, en Jesús, la iniquidad de todos nosotros. En la cruz, Jesús cargaba tus pecados y mis pecados. ¿Te das cuenta lo que nos dio? Libertad, para tener una relación con Dios. Los resultados de la cruz son increíbles. La cruz y la resurrección son un hecho. Es como un diamante hermoso, tiene distintas caras. A mí me gusta verlo como una hermosa cebolla, por las capas de significado. ¿Una hermosa cebolla? Sí. Hablemos de algo hermoso. Las cebollas no son hermosas, los diamantes sí, son muy hermosos. También las cebollas, Ben. Yo no... pero Tratamos de sí, describir los diferentes ángulos, perspectivas y capas de la cruz. Creo que las cebollas y los diamantes ¿Sería lo captan. mejor hablar de diferentes perspectivas? ¿De verdad? Si quieres, siempre que estemos de acuerdo en que ambas son analogías válidas.
cebolla, diamante, es lo mismo para mí. De acuerdo. Sí, me quedo con el diamante. Claro. Sí, me siento bien con eso. Muy bien. Cuando la luz incide en un diamante de cierta forma, lo ves de un modo. Y cuando incide de otra forma, ves otra parte de su belleza. Cuando consideramos todo lo que Jesús ha hecho en la cruz, revela muchas cosas. Primero revela lo mucho que Dios te ama y lo preciado que eres para Él. Nunca te debes sentir insignificante o sin valor porque la cruz nos recuerda lo valioso que somos para Dios. La cruz también habla de sufrimiento. Nos muestra que Dios no está sentado en una nube en alguna parte, observando el sufrimiento aquí abajo. No. A través de Jesús vino a nuestro mundo a sufrir por nosotros y ahora sufre a nuestro lado. La cruz también nos dice que los poderes del mal han sido derrotados y la resurrección nos dice que la historia finalmente termina bien. Gracias a la cruz, el castigo del pecado fue pagado. Nuestra culpa fue eliminada. La deuda que teníamos fue cancelada. Había una vez dos niños que eran mejores amigos. Jugaban juntos, iban a la escuela juntos, hasta fueron a la universidad juntos. Eran inseparables, hasta que sus carreras los llevaron en direcciones diferentes. Uno se volvió abogado, el otro criminal. Mientras uno era ascendido a juez, el otro cada vez se arraigaba más en la vida del crimen. Con el tiempo, el criminal fue atrapado y enviado a juicio. En el fatídico día en el tribunal se encontró cara a cara con su antiguo amigo, el juez. Ahora, el juez tenía un dilema. Quería a su amigo, pero tenía que hacer justicia. Así que le dio una multa digna del delito. Era una multa cuantiosa. No había forma de pagar lo que debía. Pero entonces, el juez se quitó la toga, se acercó a su amigo e hizo un cheque cubriendo el pago. Pagó la multa él mismo. Lo que Jesús hizo por nosotros es más asombroso que lo que el juez hizo por su amigo. La deuda era mayor, era nuestro pecado, y el amor que demostró era más grande porque le costó la vida. Y el resultado, aún mejor. Su perdón absoluto se puso a tu disposición y a la mía. El perdón... Básicamente es aceptarnos con nuestros defectos y todo. Creo que es dejar el pasado en el pasado, ¿no? Cuando estás dispuesto a olvidar cuando alguien cometió un error en el pasado. El perdón es una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad. O tercera o cuarta. Es olvidar completamente los problemas que hayas tenido, ya sea entre tú y alguien más o contigo mismo. Muchos son muy severos consigo mismos y es difícil perdonarse, pero es olvidar en su totalidad y avanzar. No soy religiosa, pero siento que el perdón de Dios es una forma para que las personas olviden sus ofensas o se perdonen ellas mismas y sigan con su vida. Significa amor y sacrificio. Libertad total. Revitalización y nueva vida. Es... Alguien te golpeó donde más te dolía y te dice, lo siento. Y tú le contestas, mira, estás perdonado. Eso es el perdón. La realidad de la cruz tiene el poder de cambiarnos. Nos ayuda a dejar atrás los malos hábitos y experimentar una nueva libertad. Antes de ser cristiano solía tener muchos pensamientos negativos sobre mí mismo en mi cabeza. Como resultado me sentía inseguro, alejaba a las personas y además era infeliz. Al comenzar una relación con Jesús, muchos de esos pensamientos desaparecieron. El poder que tenían en mi vida se desvaneció. Y de forma similar, cuando mi amigo Chris encontró a Jesús, su drogadicción se diluyó inmediatamente. Fue liberado. Sin embargo, no siempre es así. El cambio es una travesía, es a largo plazo. Hay cosas que cambian enseguida, pero gran parte del cambio del que hablamos toma su tiempo. Jesús dijo, si el Hijo los libera, si Él te libera, serán ustedes verdaderamente libres. Significa que podemos experimentar la libertad del dominio del pecado y ver nuestra vida transformada. El poder del pecado se ha roto.
y la contaminación del pecado sea purificado. Juan escribe que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Darme cuenta que había sido perdonado por Dios me ayudó a perdonar a otros. Todos hemos sido lastimados en algún momento. Esa herida se queda con nosotros, suele dejarnos amargados o hasta furiosos. Pero experimentar el perdón de Dios hace posible que olvidemos toda nuestra ira y amargura y perdonemos a otros. La segunda Corintios dice, en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. La cruz no era Dios castigando a una tercera parte inocente. Dios mismo vino a morir por ti y por mí. Finalmente, gracias a la cruz, nos hemos reconciliado con Dios. La división del pecado ha sido eliminada. Jesús contó la historia del hijo pródigo. El hijo deja el hogar rompiendo la relación con su padre. Después de perder el dinero de su familia, terminó sin nada, solo, vacío y convencido de que había destruido esa relación para siempre. Al borde de la desesperación, el hijo decide regresar a su hogar, con la esperanza de poder ganar un salario trabajando en el negocio de su padre. Cuando regresaba a casa, y aún a cierta distancia, el padre ve a su hijo. En lugar de esperar a que su hijo se acercara a él, el padre sale a recibir a su hijo y extendiendo los brazos, lo recibe en el hogar con un gran abrazo, aceptándolo completamente como su hijo. Y esta historia es para ti. Sin importar lo que hayas hecho, cuando vuelves, cuando te acercas a Dios, Él corre hacia ti y Él te abraza. Dios te ama a ti. Jesús murió por ti y a través de la cruz somos invitados a tener una relación con Dios. Entender todo esto y experimentar esto transformó totalmente mi vida y también puede transformar la tuya.